La tormenta no pidió permiso. Chilló contra los cristales, hizo vibrar los marcos de las ventanas y inundó los callejones, pero dentro del pequeño apartamento de Elitene. Lo que más dolía era el silencio. Estaba sentada con las piernas cruzadas en el sofá desgastado, con una manta sobre los hombros como una armadura. Afuera, el mundo era un caos, pero dentro. Todo estaba quieto y vacío. Una taza de té permanecía intacta sobre la mesa de centro, fría hacía tiempo, igual que todo lo demás en su vida desde el día en que todo se derrumbó. No había hablado con nadie en todo el día, ni llamadas, ni pings, solo la tormenta goteo, goteo, goteo. Cada gota del techo agrietado resonaba con más fuerza que la anterior. El cuenco de metal en el suelo había sido de su difunta madre. Una de las pocas cosas que conservó después del funeral. No solo recogía agua de lluvia, estaba acumulando peso. Sus pensamientos volvieron a divagar, el correo electrónico que la despidió, el cepillo de dientes que ya no estaba en el baño y el mensaje de voz que aún no podía borrar. La voz de su madre, recordándole que regara las plantas. Todas las plantas estaban muertas. Algunos días apenas se acordaba de comer, otros deseaba olvidar cómo sentirse. Luego vino el sonido, atravesó el viento como una sirena. No era el grito de una tormenta ni el ruido de metal suelto. Era un aullido bajo, doloroso. Casi humano en su desesperación, Ellie se incorporó de golpe, se quedó quieta, conteniendo la respiración mientras el sonido volvía. Más suave esta vez. Un grito, una súplica. Su corazón latía con fuerza. El sonido no provenía de ninguna máquina. No venía de la calle. Estaba cerca. Demasiado. Cerca, descalza, subió a la crujiente escalera de incendios, sintiendo el frío del metal contra su piel. El viento le arañó el pelo y le arrancó la manta de los hombros, pero no se detuvo. Ella entrecerró los ojos bajo la lluvia, sus dedos agarrando la barandilla oxidada. Fue entonces cuando lo vio, un movimiento arriba. Una sombra, medio oculta por la lluvia torrencial. Se quedó sin aliento. Alguien, estaba allí arriba. Un relámpago partió el cielo, bañando el tejado de blanco. Durante medio segundo, un perro, grande, empapado e inmóvil, yacía de lado cerca del borde del tejado, con las patas encogidas y las orejas aplastadas. Un pastor alemán. Solo. Ella jadeó. El siguiente destello mostró más sangre en su pata trasera. Pelaje enmarañado y una postura retorcida que gritaba dolor. A Ellie se le encogió el pecho. Dios mío. La tormenta rugió más fuerte, como desafiándola a moverse. La escalera metálica resonó bajo su peso mientras subía, con el corazón latiéndole con fuerza. La lluvia la cegaba. Sus manos resbalaban en cada peldaño. Casi. Se soltó una vez y luego otra, pero algo más fuerte que el miedo la impulsó. No solo lástima. No solo instinto. No tenía ni idea de quién era ese perro. ¿Por qué estaba allí? ¿Cómo se había levantado? Pero ella sabía una cosa, él no sobreviviría si ella lo abandonara. En la cima, se acercó lentamente. Con la respiración entrecortada y la ropa empapada hasta los huesos, el perro no se movió. Su pecho subía y bajaba con jadeos superficiales, las orejas se movían ligeramente con cada trueno. Tenía una pata doblada en un ángulo doloroso. Y la sangre mezclada con el agua de lluvia caía en pequeños riachuelos por el tejado. Pero fueron sus ojos los que la atraparon. No es salvaje, no es agresivo. Solo de espera. Ellie se agachó junto a él con la mano temblorosa al extenderla. No lo tocó. Todavía no. Simplemente dejó que la viera. No estoy aquí para hacerte daño, susurró, no gruñó. No retrocedió, él solo observó. Un relámpago volvió a parpadear. Un trueno resonó bajo como una advertencia. Pero en ese momento, nada importaba. Ellie se acurrucó junto al perro. Con un dolor inexplicable en el corazón. No se trataba de salvar a alguien débil. No se trataba de ser una heroína. Se trataba de no irse. Esta vez no. Ella no sabía qué iba a hacer ni cómo lograría bajarlo sano y salvo. Pero ella sabía una cosa con perfecta claridad. Ella no se iba a marchar. Ellie se arrodilló junto al perro, con la respiración entrecortada, mientras la lluvia fría le empapaba a los vaqueros. El pastor alemán yacía inmóvil, con las costillas erizadas por la respiración entrecortada. Tenía la pata doblada en un ángulo antinatural, el pelaje enmarañado de sangre. Pero sus ojos, esos ojos, se encontraron con los de ella. Ni con miedo, ni con agresión. Con algo más tranquilo, más triste. No intentó correr. No pudo. Pero tampoco se inmutó. Simplemente observó ella. Como si esperara ver si haría lo que los demás no habían hecho. Te veo, susurró su voz, apenas audible por encima del viento. Te tengo. Al acercarse, rozando con los dedos el pelaje empapado cerca del cuello. Sintió algo áspero y deshilachado bajo el grueso abrigo. Una cuerda, rota y sucia. Sin collar, sin placa de identificación, solo un nudo tosco, medio desatado.
como si alguien lo hubiera atado y luego se hubiera marchado. Se le revolvió el estómago, este no era un perro perdido. Había estado izquierda. No sé qué te pasó, murmuró, con los ojos picando no por la lluvia. Pero esto no va a terminar aquí, la cabeza del perro se inclinó ligeramente, apenas un movimiento. Pero ella lo vio de vuelta adentro, con las manos temblorosas. Eli cogió su teléfono con los dedos entumecidos. Llamó a control de animales con voz aguda y urgente. Hay un perro herido en el tejado. Necesita ayuda. Por favor, la voz del otro lado suspiró. Tenemos una emergencia. Por tormenta. El tiempo de respuesta es de un mínimo de 48 horas. ¿48? No durará tanto. Espetó. Lo siento, señora, a menos que sea una amenaza para la vida de un humano. No podemos despachar. Durante la tormenta, Elise quedó congelada, mirando su teléfono. No venía nadie. Ella volvió a mirar el tejado, a través de la ventana que goteaba. Luego ella se movió. Eli regresó a la azotea, empapado de nuevo, arrastrando una gruesa chaqueta de invierno. No sabía si serviría de algo, ni si él la dejaría acercarse de nuevo, pero el perro no gruñó. Solo emitió un gemido bajo y lastimero mientras ella lo levantaba con cuidado. Pesaba más de lo que esperaba, puro músculo bajo el pelaje empapado, y su cuerpo se tensó contra el de ella tranquilo. Te tengo, susurró, apoyándolo contra su hombro. Paso a paso, ella bajó, apoyándose en la resbaladiza escalera, sosteniéndolo con cada gramo de fuerza que tenía. Ni un alma en la calle, se dio cuenta. Ningún coche redujo la velocidad. Pero, en sus brazos, algo roto era llevado hacia un lugar seguro. Lo recostó con cuidado sobre una pila de toallas viejas en un rincón del baño. El único espacio cálido y cerrado que tenía. La calefacción zumbaba, los azulejos estaban fríos. Eli se agachó junto a él, agarrando agua oxigenada. Gasas y las pinzas que usaba para proyectos fotográficos. Le temblaban las manos. No estaba entrenada para esto, pero ella tenía que intentarlo. El perro hizo una mueca y emitió un sonido gutural mientras ella empezaba a limpiar la herida. La sangre se mezcló con el desinfectante, manchando las toallas. No chasqueó los dientes ni mordió. Simplemente la miró con ojos muy abiertos y cansados. Está bien, suspiró, más para sí misma que para él. Ya está bien. Mientras ella acariciaba la herida más profunda, él emitió un gruñido bajo, no agudo, sino de advertencia. Un límite. Una historia. Elise quedó congelada, con su mano suspendida en el aire. Luego, lentamente, ella retrocedió. Pero no se fue. Te escucho, susurró ella, mirándolo a los ojos. Me detendré. No tienes que protegerte ahora. Para su sorpresa, el gruñido se desvaneció. Su cuerpo se relajó un poco. No se rendía, solo confianza en una mínima dosis, para alguien como él. Eso era todo. Afuera la tormenta seguía rugiendo, pero dentro del baño solo había silencio. Eli se sentó a su lado, con el cansancio apoderándose de ella. Volvió a mirarlo a los ojos, ahora de un marrón suave, sin miradas vidriosas ni cautelosas. Apareciste de repente, murmuró, de la nada. Ella extendió la mano y acarició su pata sana. Sombra, susurró, así te llamaré. El nombre le viene bien. No solo porque había surgido de la oscuridad, sino porque, comprendido el de envuelto en toallas, Sombra yacía acurrucado cerca del calefactor. Respiraba despacio, vigilante. Pero ya no estaba tenso. Eli estaba sentada en el suelo, con la espalda contra la pared y las rodillas pegadas al pecho. El baño olía a pelo mojado y antiséptico. Y le dolía todo el cuerpo de frío. Pero algo había cambiado. Él no era suyo. Todavía no, pero ahora compartían algo. Una decisión. Un momento que ninguno podía retractarse. Mientras el trueno resonaba en lo alto, Eli susurró en el silencio, lo solucionaremos, juntos. Y Sombra, con los ojos cerrados, no apartó la mirada. El plato permanecía intacto junto al montón de toallas. Pollo, arroz caliente, incluso un poco de caldo. Eli lo había probado todo. Pero Sombra no quería comer, miraba al frente, con la mirada fija en una grieta en el azulejo del baño. Respiraba con dificultad. El cuerpo inmóvil. Eli estaba sentada con las piernas cruzadas a pocos metros de distancia, observándolo con un dolor silencioso en el pecho. Su silencio no era solo agotamiento. Era algo más profundo. Una rendición a lo que fuera que la había precedido. Estás a salvo ahora, susurró, sin saber si lo decía por él o por ella misma. Sombra no se movió. No parpadeó. Solo miró fijamente. La primera vez que Eli se puso de pie, solo para estirar las piernas, Sombra se sacudió hacia atrás con un gruñido bajo. Solo un destello de miedo. Nada más. Se quedó paralizada al instante. No voy a hacerte daño, murmuró ella, agachándose de nuevo. Todos los días después de eso, fue igual. Los movimientos repentinos lo sobresaltaban, bolsas de plástico, una sartén que se caía. Incluso las llaves de ella cayendo sobre la encimera. Cada sonido erosionaba.
el frágil terreno que habían construido, pero ella se quedó. Una y otra vez, lo que sea que te hayan hecho, dijo una noche, no soy yo, te lo prometo. Y poco a poco, sus ojos comenzaron a seguirla, en lugar de huir de ella, Ellie aprendió sus ritmos. No le gustaban las mañanas, ni el tráfico, ni las multitudes. Pero la noche era cuando respiraba con más facilidad. Así que, caminaron en la oscuridad, por calles tranquilas, iluminadas solo por faroles amarillos en los porches. Pasaron frente a tiendas cerradas y callejones soñolientos, al principio. Sombra caminaba unos pasos detrás de ella, con la correa floja, alerta pero no asustada. Al pasar los faros, movió las orejas, pero no salió corriendo. Ellie mantuvo la voz baja y el paso firme. Te va mejor en la oscuridad, dijo una noche, ofreciéndole una sonrisa que él no pudo ver. Yo también. Por primera vez, él caminó a su lado, una tarde particularmente fría. Ellie se detuvo bajo una farola. Sombra estaba sentada a su lado, con la correa suelta en la mano. Sin pensarlo, extendió la mano. Solo la punta del dedo tocó el borde de su espalda. Él se estremeció. Pero no se movió, sus dedos se deslizaron suavemente por el pelaje húmedo. Lento, cuidadoso. Giró la cabeza, ligeramente, lo justo para reconocerla. Era pequeño. Un segundo, quizá dos, pero fue todo. Ellie parpadeó para contener una oleada de calor en el pecho. No dijo nada. Simplemente siguió caminando. Sombra la siguió. Más cerca que antes, más tarde esa semana, finalmente intentó cepillarlo. Sombra se congeló cuando ella levantó el peine, así que se sentó a su lado, lo dejó olfatearlo y esperó con movimientos lentos. Arrancó los nudos y el barro. Fue entonces cuando los encontró, líneas y crestas a lo largo de sus costados, algunas tenues, otras profundas, marcas dejadas no por la naturaleza, sino por las manos. Su propia mano temblaba mientras seguía cepillándose. No preguntó qué había pasado. No tenía por qué hacerlo, lo siento, susurró. Con lágrimas en los ojos, ¿por quién te hizo creer que el dolor era normal? No se movió, pero se quedó. Se suponía que sería un tranquilo paseo nocturno. Estaban cerca del parque cuando ocurrió. Una explosión roja estalló en lo alto, fuerte y aguda. Fuegos artificiales. En un instante, Sombra perdió el control, salió disparado, tirando de la correa con tanta fuerza que Ellie fue arrastrada hacia adelante, tropezando, con las rodillas raspando el pavimento. Ella agarró la correa con ambas manos mientras él la arrastraba hacia la calle. Sombra, gritó, pero él estaba en trance, con la cola hacia atrás, los ojos desorbitados y los músculos ardiendo de pánico. Estalló otro fuego artificial, y se desvió, casi chocando contra un poste. Ellie no la soltó. Finalmente se detuvieron, detrás de un contenedor de basura en un callejón, ambos jadeando, empapados en sudor y miedo. Ellie se desplomó de rodillas, jadeando. La sangre le corría por la espinilla donde había caído. Sombra tembló, presionada contra la pared, con el cuerpo rígido. Ella se acercó más, todavía sujetando la correa, sin apretarla. Solo de estar allí, no pasa nada, susurró con la voz ronca, estás a salvo. Detengo, le temblaban las manos. Pero aún así extendió la mano y apoyó la palma ligeramente en su costado. Su respiración se hizo más lenta, no se dijo ni una palabra. Pero algo cambió entre ellos otra vez. Esa noche, caminaron a casa en silencio. Sombra no la guiaba ni la rezagaba, caminaba a su lado. De regreso al apartamento, se acurrucó cerca del radiador, más cerca que nunca. Ellie estaba sentada cerca, observándolo con silencioso asombro. ¿No huiste de mí?, dijo en voz baja. En realidad, no. Él levantó ligeramente la cabeza. Sus ojos se encontraron con los de ella. En ese momento lo supo, ya no se trataba solo de sobrevivir. Él confiaba en ella. No del todo, todavía no, pero fue suficiente. Algunas noches, las palabras eran más fáciles que el silencio. Ellie estaba sentada en el suelo, con la espalda contra el sofá y las rodillas dobladas. Shadow yacía cerca, con la cabeza apoyada en sus patas, observándola. Le contó sobre su madre, sobre la llamada que nunca devolvió, la última foto que se tomaron juntas. El silencio que siguió de ella le contó que perdió su trabajo, que su apartamento casi se le escapaba y que había abandonado el sueño de empezar una exposición de fotografías de rescate de animales. La sombra no se movió, no interrumpió, pero él escuchó, ojos suaves, oídos relajados. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió escuchada. Sucedió gradualmente. Una semana después, quizá dos, sus ojos, antes apagados y distantes, comenzaron a brillar. No brillantemente, no todo a la vez, pero había algo nuevo, algo vivo, cuando ella entró en la habitación. Él levantó la cabeza. Cuando ella rió, él aguzó el oído. Y cuando ella lloró, él se sentó a su lado, sin que él se lo pidiera. Shadow ya no parecía un perro esperando el final. Parecía alguien que estaba aprendiendo a vivir de nuevo. Era solo otro paseo. La misma acera tranquila.
la misma correa suelta en la mano de Ellie mientras Sombra trotaba a su lado, con la cabeza en alto, pero entonces lo vio un volante, tinta roja brillante desaparecido en pastor alemán grande. La foto estaba granulada, pero los ojos. Ellie no necesitó leer el resto, ella sabía. Sus pasos se ralentizaron, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. Sombra se detuvo y la miró, una parte de ella quería arrancar el volante, fingiendo que no existía. Pero otra parte susurró, ¿y si alguien lo está buscando? Ella arrancó el número de abajo. Con mano temblorosa, de vuelta a casa, Ellie se sentó con el papelito en el regazo. Marcó el número. El hombre que contestó no preguntó cómo estaba el perro. No preguntó si estaba a salvo. ¿Dónde está? Ladró la voz, es mío. A Ellie se le revolvió el estómago. Dijiste que había desaparecido. ¿Puedes describirlo? Es negro y canela, grande. Responde a Diesel. Tiene chip. Y no es tuyo. Su tono no era de pena ni gratitud. Era controlado. De propiedad, la voz de Ellie se endureció. Sí tiene un chip. No deberías tener problema en demostrarlo. Click colgó. Ella permaneció sentada en silencio, con el silencio zumbando en sus oídos. Esa noche, Ellie no pudo dormir. Algo andaba mal, apagado de una manera que no podía ignorar. Buscó todo lo que pudo encontrar, palabras clave como peleas de perros, perreras subterráneas, pastores alemanes abandonados. No tardó mucho, un nombre vinculado al número de teléfono, un hombre con antecedentes, un lugar en las afueras de la ciudad, artículos sobre redadas e incautaciones de perros heridos. Hizo clic en una foto tras otra. Cuerdas rotas, caras con cicatrices. Uno de los perros incluso se parecía a Sombra. A Ellie se le revolvió el estómago, no se había perdido. Había estado liberado y alguien quería arrastrarlo de regreso. Se sentó en el suelo junto a Sombra, con la mano apoyada suavemente en su espalda. Él la miró parpadeando, confiado. Sin darse cuenta, la cuerda alrededor de su cuello. Las cicatrices. La forma en que se estremecía ante las manos alzadas, los ruidos fuertes, los cuencos de metal, todo tenía sentido ahora, lo siento mucho. Susurró con la voz cargada de emoción. Te usaron. Te hicieron daño. Luego te abandonaron cuando ya no pudiste luchar. Sombra le dio un suave empujón en el brazo. Con ojos tranquilos. No vas a volver, dijo ella, jamás. Y ella lo decía con todo su corazón. La lluvia golpeaba suavemente la ventana. Ellie estaba acurrucada en el sofá, con Sombra dormida a sus pies. Entonces ella lo oyó. Un motor lento, constante, sin moverse. Simplemente espera, echó un vistazo por las persianas. Una camioneta oscura estaba al otro lado de la calle, con las luces apagadas. No podía ver al conductor. Pero no le hacía falta. Unos momentos después, una voz profunda gritó, desde la acera. Sé que estás ahí. Ese perro es mío. Sácalo ya. Sombra se levantó de golpe, tensa, con la mirada fija en la puerta. A Ellie se le heló la sangre que ella se apartó de la ventana, mientras unos pasos pesados se dirigían hacia su puerta. Sombra se irguió con el pelaje erizado, colocándose entre Ellie y la entrada. No ladró. No retrocedió, solo un gruñido, bajo y de advertencia salió de su garganta, sólido y protector. Ellie se agachó y susurró, quédate conmigo. La Sombra no se movió en ese momento, no solo vio miedo, sino lealtad. Él no se escondía tras ella, él estaba de pie para el hombre empezó a golpear la puerta. Sombra gruñó más fuerte, con el cuerpo rígido, Ellie regresó a la cocina. Con el teléfono en la mano y los dedos torpes. Sí, hay un hombre en la puerta de mi apartamento. Está intentando entrar. Tengo un perro rescatado. Por favor, date prisa. La manija de la puerta se movió violentamente. Se arrodilló junto a Sombra, pegada a la puerta. Su mano se posó suavemente en su cuello. Él no se inmutó. No está solo, susurró. Y yo tampoco. Los golpes se hicieron más fuertes. Entonces, la perilla giró. La cerradura hizo un clic, la puerta se abrió un poco. Apenas 1 centímetro, eso era todo lo que Shadow necesitaba. En un instante, se abalanzó, no con furia, sino con una fuerza concentrada e instintiva. Un gruñido escapó de su garganta al golpear la puerta con el cuerpo. El hombre maldijo y se tambaleó hacia atrás. Sombra no mordió, no atacó, pero el prevenido estaba protegido. Por primera vez, Ellie lo vio no como un perro roto, sino como un guardián. Los neumáticos chirriaban por la calle. Luces rojas y azules iluminaban las ventanas delanteras. El hombre retrocedió y desapareció. En la oscuridad, justo cuando los agentes de policía corrían hacia el edificio, Ellie abrió la puerta lentamente, todavía agarrando la correa. Sombra permaneció a su lado, quieta, en silencio, con la mirada fija en la acera vacía, donde acababa de acechar el peligro. Ellie lo envolvió con sus brazos y presionó su rostro contra su cuello. Me salvaste. Susurró. Sombra no emitió ningún sonido, pero su cola se balanceó una vez, lenta y segura.
Ellie observó desde la acera cómo dos agentes conducían al hombre hacia la parte trasera de una patrulla. La luz de la calle reflejó el destello plateado de las esposas. Pero la justicia no parecía tan limpia ni completa como ella había imaginado. Se abrazó, sintiendo el viento cortante en la piel. Sombra estaba a su lado. Con la mirada firme e inquebrantable, el hombre se había ido. Pero el daño que había dejado atrás no podía borrarse con un arresto. La cojera de Sombra ya era permanente. También lo eran las cicatrices. Las de su cuerpo, las que ella no podía ver aún así. Lo peor ya había pasado. Habían sobrevivido semanas después. Ellie entró al juzgado con Shadow a su lado. Llevaba un chaleco sencillo, compañero de apoyo emocional, pero fue su manera de comportarse lo que detuvo a la sala. Columna recta, orejas hacia adelante. Sin vacilación en sus pasos, no ladró ni se encogió, simplemente se quedó quieto mientras Ellie subía al estrado. Habló de lo que encontró en aquella azotea, de la cuerda, de las cicatrices, del miedo, de cómo el hombre enjuiciado no solo había quebrantado leyes, sino seres vivos. Sombra permaneció a sus pies todo el tiempo, tranquila como una piedra. Más tarde esa noche, un periodista publicó una foto de él de la audiencia. Así es como se ve el coraje. Por la mañana, se había vuelto viral. La foto de Shadow apareció en artículos, páginas de apoyo y foros de rescate de todo el país. De la azotea a la resiliencia, decía un titular. Ellie estaba sentada revisando los comentarios, con la mano apoyada en la cabeza de Shadow. Los mensajes llegaban a raudales, gente compartiendo historias de sus propios rescates, sus mascotas con heridas y los animales que las ayudaron a sanar. Desconocidos de todo el mundo ahora conocían su nombre, no como víctima, sino como superviviente y, sin embargo, a Sombra no parecía importarle la fama. Estaba más interesado en la manta del sofá y en el lugar junto a Ellie. Ellie finalmente inauguró la exhibición que siempre había soñado. Guardianes invisibles. En homenaje a los animales, rescatados de la crueldad, la negligencia y el abandono. La pieza central, una enorme foto en blanco y negro de Sombra, de pie en la azotea la noche en que lo encontró, con la lluvia cayendo a su alrededor, su mirada serena y expectante, debajo de él. El título decía: no necesitaba hablar para ser escuchado. Los visitantes se detenían frente a él durante varios minutos. Algunos en silencio, otros con lágrimas. Ellie observaba desde lejos, con la mano en el pecho. La foto no era solo su historia, era suyo. En la inauguración de la galería, Sombra se mezcló entre la multitud, sin chaleco, sin correa. Solo él. Los invitados se arrodillaron para saludarlo. Le tocaron el pelaje, le susurraron cosas amables, que él no entendía, pero de alguna manera sintió. Aceptaba cada mano, cada mirada. Él ya no se inmutó, se movía lentamente, balanceando la cola. No alto, no orgulloso, sino suave y firme. En paz Ellie lo siguió y lo dejó liderar por una vez. Este espacio, lleno de historias de dolor y sanación, era su dominio, y por primera vez en su vida, Sombra pertenecía en casa. No había cambiado mucho. Las tuberías seguían crujiendo. La gotera estaba reparada, pero el techo seguía manchado. Pero Ellie ya no se dio cuenta. Las mañanas empezaban con patas pisando el suelo. El olor a café. Una cola golpeando suavemente contra el marco de la puerta. Una razón para levantarse. Ella se sentó en el sofá con su computadora portátil. Sombra se acurrucó a sus pies. No necesitaban más espacio, ellos tenían entre sí, y eso fue suficiente. Sus paseos se habían convertido en un ritmo, un ritual. La misma acera, el mismo ritmo. No hacían falta palabras, cada paso era un desafío silencioso al dolor del que ambos provenían. A veces la gente se detenía a saludar. Algunos reconocían a Shadow de la galería, de los artículos. A él no le importaba, pero Ellie sí. Sonrió cortésmente, asintiendo, siempre agradecida, pero lo que importaba no era la fama. Era la sensación de la correa en su mano, su peso constante, el silencio a su lado. El perro, que una vez temblaba ante su tacto, ahora caminaba en sincronía con los latidos de su corazón. Ellie creyó una vez haber rescatado a Sombra. Queso. Decisión de subir una escalera empapada por la lluvia y acunar un cuerpo tembloroso en su abrigo la había convertido en la heroína. Pero nunca fue tan sencillo. Porque era la presencia silenciosa de Sombra en los momentos más tranquilos, las mañanas en las que no podía respirar, las noches en las que se despertaba con recuerdos de sirenas y gritos, lo que la anclaba. Él nunca pidió nada, él nunca juzgó, él simplemente se quedó, y de alguna manera, en todo el silencio. Él le recordó cómo vivir de nuevo. El amor no había llamado suavemente a su puerta, había llegado como una tormenta, un tejado empapado, un gruñido enterrado, bajo el dolor. No hubo un comienzo fácil entre ella y Sombra, solo dolor, estremecimientos y miedo.
Pero con el tiempo, las heridas se convirtieron en puentes. La ira se transformó en comprensión, el camino había sido difícil, pero el amor permaneció a través del miedo, a través de los reveses. A través del silencio. No siempre venía envuelto en calidez, pero cuando finalmente llegaba, nunca se iba. Al mirar a Shadow ahora, su cola moviéndose lentamente, su cuerpo firme, su mirada llena de confianza, él vio el milagro no en donde estaban, sino en lo lejos que habían llegado. Lo habían descartado como algo roto, obligado a luchar, abandonado cuando ya no era útil. Pero allí estaba él, caminando junto a ella por galerías de arte, conociendo niños sin miedo, acurrucándose a su lado por la noche. No solo había sobrevivido, había aprendido a confiar. De nuevo, y si él pudo hacerlo, tal vez cualquiera podría. Al final, la familia no se definía por linajes ni apellidos. Él lo había aprendido a las malas. Su verdadera familia estaba en la silenciosa lealtad de un perro que no tenía motivos para confiar en ella. Pero lo hizo de todos modos. Estaba en la decisión de quedarme cuando irme habría sido más fácil. En cada paseo matutino, en cada mirada que decía, te veo, se habían salvado el uno al otro, pieza por pieza. Y esa, pensó Ellie, mientras Sombra le rozaba la nariz con la palma de la mano. Era la familia más auténtica que jamás había conocido.